están? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y todo el país. Hoy tenemos un programa con mucha maquinaria agrícola y con mucha actualidad. Vamos a repasar las principales novedades en tractores de producción nacional. Vamos a ver una tecnología que llegó para quedarse en cosecha. ¿De qué nos estamos refiriendo? De los cabezales Draper, los cabezales de lona. También en las noticias vamos a ver unas polémicas declaraciones de funcionarios nacionales con respecto al sector lechero. Vamos a repasar también los reclamos del sector avícola para mejorar su competitividad. Y en la entrevista vamos a tener un tema que preocupa mucho a la agroindustria argentina, que es el posible bloqueo que podría haber, ¿no?, por parte de Estados Unidos a la producción nacional de biodiesel. Recordemos que Argentina es el principal principal exportador mundial de biodiesel. Así que vamos a vender y comenzamos de lleno con este nuevo QM Agro por QM Noticias. Hablamos de tractores de producción nacional. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la multinacional John Deere, que en Argentina tiene sede en la localidad santafesina de Granadero Baigorria. En la última edición de Expo Agro, donde QM Agro estuvo presente, anunciaron, entre otros eventos, la fabricación en Argentina de su línea de tractores 6J. Para ver los detalles de esta línea y el resto de la gama de productos de John Deere, estuvimos conversando con Eugenio Di Marchi. Él es el gerente de ventas de John Deere y nos comentaba esto. Nuestra línea de tractores 6J es una línea que abarca 6 modelos que van desde los 110 a los 210 HP y bueno, la novedad es que con orgullo estamos anunciando que a partir de este mes estos tractores son producidos localmente en nuestra planta en Granadero Baigorria. Está bien, contanos un poco también las prestaciones más o menos de los modelos más representativos. Bueno, como te decía, son 6 modelos de 110, 130, 145, 165 y 180 HP y el sexto, el hermano mayor, el 6210, que vamos a tener disponible en los próximos meses. Son tractores que vienen todos con cabina original, en algunos modelos con opción de rodado simple o rodado dual, y bueno, desde el punto de vista técnico son todos tractores con sistema hidráulico de centro cerrado, y vienen como equipo básico 2 válvulas de control selectivo y se le pueden agregar más. ¿Y el componente de agricultura precisa qué tiene esta línea de tractores? Bueno, ahí tenemos, tenemos 3 niveles de configuración o de especificación según el modelo. Los más chicos vienen preparados para piloto automático, mientras que los más grandes ya vienen con el piloto automático integrado operativo. Saliendo de lo que es tractores y yendo al global de productos, ¿cómo cerraban las ventas en 2016 y qué perspectivas tienen para este año, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se está anunciando una cosecha récord? Mira, el 2016 terminó siendo un año bueno para el sector, comparado con el 2015, y hablando de los principales rubros de producto que nosotros vendemos, que son cosechadoras y tractores. Hemos cerrado el 2016 con un crecimiento versus el 2015 de entre el 25 y el 30% en ventas, en volumen, en unidades. Y las perspectivas para este 2017 son buenas, es tal vez muy prematuro todavía hacer una lectura porque van solo 2 meses, pero bueno, vemos que el productor, la gente del sector está de muy buen ánimo, muy buen humor, con lo cual tenemos buenas perspectivas. Estimamos que puede ser un año similar o incluso mejor que el 2016. En nuestro resumen de noticias hablamos de polémicas declaraciones por parte de funcionarios nacionales sobre el sector lechero. Nos referimos a Alejandro Sammartino. Él es el subsecretario nacional de lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. ¿Qué fue lo que dijo? En diálogo con un medio entrerriano, con un medio gráfico entrerriano, él comentaba que ve una muy buena perspectiva para el sector lechero para los próximos años.
Y bueno, ¿en qué se basa? En dos temas. En una mayor apertura de mercados externos, está diciendo, ¿no?, el subsecretario, que se han fijado políticas claras en lo que es materia de comercio exterior, y en un tema que preocupa mucho a los productores, que es la participación en la renta de la cadena, ¿no?, en qué porcentaje de la renta se apropian. Está diciendo que este porcentaje ha pasado de un 19% a un 26%, pero a la hora de la realidad, cuando nos ponemos a hilar fino en lo que es el sector lechero, como mínimo hay un marcado contraste entre el discurso oficialista con respecto al sector lechero y lo que marca la realidad. Haciendo un repaso, tenemos empresas que están muy complicadas, como el caso de Sancor, bueno, que es muy, muy conocido. Hay productores, los productores están recibiendo 5 pesos por litro. En algunos casos puede ser un poquito más, en algunos casos puede ser un poquito menos. Y estos productores a su vez están muy endeudados y muy descapitalizados. Recordemos también que el índice de cierre de tambos este año y el año pasado ha sido muy fuerte y muy marcado con respecto a otros años. También una baja en la productividad, ese es otro dato que no es menor. Si bien no va a haber desabastecimiento en el mercado interno, ni mucho menos, pero es un dato de la realidad que no se puede soslayar o dejarlo de lado. Recordemos siempre que lo que son las cifras de producción, cuando hablamos de cifras de producción es leche, o sea, producción de leche en todos los tambos argentinos. Siempre ha oscilado entre los 10.000 y los 11.000 millones de litros. Recordemos que ahora ha bajado de este piso de 10.000 millones de litros y se ha ubicado en 2016 sobre los 9.700 millones de litros. Esto ha sido casi un 15% menos. El subsecretario San Martino indicaba que hay como una mejor tendencia en lo que es comercio exterior, pero la realidad es que hay el comercio exterior, y esto dicho por dirigentes de segunda línea, por productores, está totalmente planchado lo que es el comercio exterior. Y en un escenario justamente de comercio internacional que, si bien hay fronteras que se están cerrando, hay más proteccionismo, pero siempre entre lo que hay una crisis también hay una oportunidad. Vemos que los principales competidores de Argentina, como puede ser el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que es una potencia en lo que es producción láctea, ya están trabajando y muy duro para cerrar acuerdos en este nuevo escenario internacional, que se está gestando. Argentina no está haciendo nada en este sentido. Fuera de la declaración de los funcionarios de primera línea de las buenas perspectivas del sector, suena más en realidad una expresión de deseos que una situación concreta. Y a su vez también notamos un desfasaje entre lo que es el discurso nacional y el discurso de las provincias. Por ejemplo, hace unos días en el piso de QM Agro tuvimos al director provincial de lechería, nos referimos a Juan José Linari, y él no era tan optimista, él fue muy cauto. El Linari fue muy cauto y comentó que 2017 va a ser un año de transición, pero no dijo ni por asomo que iba a ser un año de buenas perspectivas para el sector lechero. Así que por todos estos factores que enumeramos realmente, esto es una opinión personal, no estoy viendo que haya en el corto o mediano plazo buenas perspectivas para lo que es el sector lechero argentino. Y ahora también vamos a pasar a hablar de otra cadena que está efectuando sus reclamos por falta de competitividad. Vamos a pasar de la producción láctea a la producción avícola. Ha salido lo que son las entidades que representan a los productores avícolas a reclamar un reclamo que se articula en 3 ejes. Tenemos una placa para ver cuáles son estos reclamos. Son 3 puntos, ¿no? Primero estamos hablando de la modificación del IVA. El huevo tributa un 21%, contra un 10,5% que tributan la carne y el maíz. Después el segundo punto que están reclamando es la resolución 119 de 2014, que lo que hace es regular el trabajo de la producción avícola. Lo que están diciendo desde la Cámara de Producción Avícola es que tiene que haber como una especie de sinceramiento de esto, y que lo que es puntualmente en el tema número, que es lo que preocupa al sector, ha causado un 114% de incremento en los costos laborales. Y el tercer tema, justamente con el sector lácteo, estamos hablando de una política crediticia, digamos, para apoyar de una política más dinámica en lo que es la exportación. Este sector está reclamando también lo que es una política crediticia para las exportaciones. Y hay 2 números que grafican muy bien esta tendencia. En 2011, Argentina ocupaba el 4º puesto a nivel mundial en lo que era la exportación de huevo en polvo, que es el principal producto que se exporta. En 2016, esta cifra pasó del 4º puesto al puesto número 17, una baja realmente pronunciada para esta economía.
Al principio del programa hablábamos del Draper, que fue una tecnología que llegó para quedarse. Nos referimos a los cabezales de lona que se usan mucho en lo que es el cultivo de soja. Estuvimos conversando con Luciana Piersanti, está en la firma Piersanti Plataformas de Córdoba, y nos estuvo explicando cómo viene el negocio de estos cabezales y cómo es el funcionamiento de esta tecnología que, como bien decíamos, ha llegado a la cosecha argentina para quedarse. Como Draper se habla de, una plataforma, un cabezal que va hacia una cosechadora. Uno tiene la idea, hace un tiempo atrás lo que se veía eran las plataformas con el sinfín, ¿no? Eso, se juntaba la planta, y el cereal se iba para atrás con un sinfín. Eso fue reemplazado por cintas, y esa cinta es lo que uno llama el famoso Draper, que tiene muchísimas ventajas, permite que se trabaje muchísimo más tiempo, se ahorra combustible, hay muchísimas menos pérdidas por la entrega que tiene hacia la máquina, y con el correr de los años, se ha como copado el mercado con esto. Y hoy se entiende que ya es como algo que está sumamente incorporado al trabajo, y por eso se entiende y se ve un poco que hoy en día están todos como inclinándose para lo que es el Draper, y se va como cambiando el sistema convencional, como se le suele llamar, por el Draper. Nosotros, la empresa nuestra lleva 30 años en el mercado y hace 10 que estamos con el tema del Draper. Fuimos los primeros en el país, y para nosotros es un tremendo orgullo haber sido los primeros, que la gente también nos haya puesto un voto de confianza, y que eso haya hecho, que hayamos podido continuar con las mejoras y con todas las cosas que han sido necesarias para que sigamos hoy con este producto, y para que podamos llevárselo a la gente, y ser los primeros en haber incursionado con el sistema en el país. El año viene bastante bien. La verdad, ahí se ve que hay muchísima, estamos todos con mucho empuje. El sector siempre fue un sector que tuvo mucho empuje, mucha garra, y gracias a Dios es un año en donde las condiciones medianamente se presentan y han sido dadas para poder seguir y que el empuje sea cada vez mayor. La verdad es que el año pinta bastante bien, y contentos por eso. Nosotros tenemos promos, puede ser a través de los bancos, tanto bancos públicos como la banca privada también. Hay créditos muy buenos, Banco Nación, el Banco Provincia, y tenemos un menú amplio. Lo que nosotros decimos es que cada cliente pregunte y consulte, porque por ahí son tantas las opciones que tenemos que se escapan algunas. Tenemos también lo que es el plan canje cereal, que es una herramienta sumamente útil y que la gente por ahí no sabe que cuenta con eso. Después con lo que son las tarjetas de crédito de los bancos, y también con planes propios que damos en fábrica, que por eso siempre decimos consulten y pregunten, que hay para cada cliente hay una condición que se adapte a él, así que las opciones son sumamente amplias. Como anunciamos al principio de QM Agro, uno de los temas que está ocupando las primeras planas en lo que es el sector agropecuario es el probable o futuro conflicto que puede llegar a haber con Estados Unidos por el tema de que ellos están haciendo lobby desde los principales productores de biodiesel en Estados Unidos, están haciendo lobby para que no ingrese el biodiesel argentino. Recordemos que Argentina es uno de los principales productores mundiales de biodiesel y es el primer exportador mundial de este producto. Ha exportado cerca de 1,5 millones de toneladas en 2016, de los cuales un gran porcentaje corresponde a Estados Unidos. Para entender qué es lo que puede llegar a pasar con este conflicto y ver
mejorar los antecedentes de este tema, porque ya hubo conflictos similares con la Unión Europea, estamos en comunicación telefónica con Claudio Molina. Él es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biodiesel. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Muy buen día, un gusto. Bueno, Claudio, usted es la persona indicada para que nos indique qué es lo que puede pasar y también mirando un poco hacia atrás, qué es lo que pasó con la Unión Europea en materia de biocombustibles, porque ya hubo un antecedente similar que se acusó de comercio desleal a Argentina y finalmente la Organización Mundial de Comercio falló a favor de Argentina. Sí, efectivamente. En primer lugar, hagamos una pequeña historia. La industria argentina de biodiesel nace allá por el 2007. Se comienzan a efectuar las primeras exportaciones, el mercado interno a partir de la ley 26.093, que fue sancionada en el 2006 y reglamentada en el 2007, comienza a funcionar, y la exportación fue creciendo teniendo a la Unión Europea como su principal mercado. En el año 2013, la Unión Europea establece una medida proteccionista de alto impacto, que fue la aplicación de una sanción por antidumping muy injusta, tanto para el biodiesel de Indonesia como para el argentino. Usaron el disgusto de España por la nacionalización del paquete mayoritario de YPF como un elemento motorizador de ese tema en un momento muy difícil en las relaciones entre Argentina y España, pero en realidad era una búsqueda constante de la industria europea de defender ante la mayor competitividad de la industria argentina en la exportación. Claro, ¿y qué hizo, Claudio, el gobierno argentino frente a ese panorama? La Cancillería, que desde aquel entonces está trabajando muy bien con el tema de negociaciones internacional en la industria de biodiesel, solicitó la apertura de un panel ante la Organización Mundial de Comercio, la cual accedió, y el año pasado, en primera instancia, luego apelada y en segunda instancia, dictaminó que la Unión Europea había establecido un procedimiento arbitrario y le indicó que tenía que recalcular esos derechos antidumping que dejaron afuera a nuestro producto, cuando en ese momento, en el 2013, el principal mercado, reitero, era justamente la Unión Europea. Claro, fue un proceso... Sí, fue un proceso que entre que Europa lanzó esa acusación hasta que hubo fallo favorable pasaron casi 3 años, por lo que estás contando. Sí, efectivamente, y lo peor es que no hay una medida de resarcimiento económico por el lucro cesante. Se perdieron más de 4.000 millones de dólares de exportaciones en todo este periodo y todavía Europa, hasta el mes de agosto, tiene tiempo para recalcular a la baja esos aranceles. Claro, además, el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Luxemburgo, en una causa abierta impulsada por la industria argentina de biodiesel, en paralelo al de la OMC, sentenció que Europa ya no, como dijo la OMC, tiene que recalcular los aranceles antidumping, sino tiene que eliminarlos. En este momento esa medida de la justicia europea está en proceso de apelación, pero tarde o temprano seguramente que va a salir una sentencia confirmando la de primera instancia a favor de Argentina. En el mientras tanto seguimos perdiendo negocios exportadores. Claro, recordemos, Claudio, en 2013, ¿cuánto significaba la Unión Europea para el volumen de exportación argentina? ¿Cuál era el total que se exportaba? Más del 90%, el equivalente de lo que hoy se exporta a Estados Unidos y que está en riesgo. Claro, ahora justamente ponés acá en la mesa el tema de Estados Unidos. Contanos, ¿cuándo empezó la relación fuerte con Estados Unidos y qué es lo que están aduciendo y quiénes son los actores norteamericanos que están en contra del ingreso del biodiesel nacional? Bueno, básicamente la industria argentina de biodiesel, cuando pierde el mercado europeo en el 2013, tiene un año 2014 muy difícil, donde encuentra poder colocar su producción a una demanda voluntaria. En ese momento el precio del biodiesel era muy competitivo frente al del gasoil mineral y empieza a abrir otros mercados que ya no dependen de mandatos de uso como en Europa o en Estados Unidos o en Argentina o en Brasil, sino de la relación de precios positivos que puede tener el biodiesel frente al gasoil en algún momento. En el 2014, gran parte del año, esa relación fue favorable al biodiesel, se pudo exportar bien hasta que el precio del petróleo perdió gran parte, o sea, hubo una caída muy significativa, y eso dejó fuera de competencia el biodiesel. En el 2015, la industria argentina de biodiesel logró
que el organismo de control ambiental de Estados Unidos, la EPA por su acrónimo en inglés, registrar a las industrias y al producto argentino como sustentable. Esto es un esfuerzo muy grande de mantener a lo largo de su cadena de valor toda la custodia para diferenciar el producto, o sea, hay que trabajarlo fuera de lo que son los históricos graneles, sino con un seguimiento muy exhaustivo desde la etapa de producción primaria, pasando por el transporte, acopio y transformación industrial y en definitiva todo el proceso para que el producto llegue al consumidor, demostrando que es sustentable a lo largo de toda esa cadena. No es fácil el esfuerzo que hizo la industria. Logró certificar y en 2016 las exportaciones fueron muy importantes. Claro, y Claudio, una duda que tengo, bueno, porque ahora supuestamente se están tocando los intereses norteamericanos. ¿Hay mucha capacidad ociosa en la producción de biodiesel en Estados Unidos en este momento? Bueno, la capacidad ociosa debe estar en torno a un 30%, no mucho más. Es más o menos similar, en Argentina fue del 40% el año pasado. Claro. Siempre hay capacidad ociosa, la industria europea está en peores circunstancias. Sí. Lo que ocurre es que es más competitivo nuestro producto y el problema es de proteccionismo. Con el cambio de autoridades, esta presión que estaban ejerciendo los grandes productores de biodiesel de Estados Unidos encuentra eco en el Departamento de Comercio, que abre una investigación. Ahora va a haber una primera audiencia a mediados de abril, donde cada parte va a defender sus posiciones, y lo más probable en estos procesos proteccionistas es que se aplique alguna medida provisoria hasta que se estudie lo que ocurre en definitiva. Es decir, hay que mirar lo que ocurrió en Europa. Claro, ¿no? Eso es lo que te quería decir, Claudio, lo que le quería decir, porque entre que se pronunció Europa hasta que se pronunció la OMC pasaron 3 años. ¿Puede llegar a ocurrir eso con Estados Unidos? Esperemos que no sea un plazo tan largo, realmente es muy doloroso. Pero bueno, si se aplican los aranceles definitivos, saldrá Argentina nuevamente a solicitar un panel a la OMC. Y en atención a que los argumentos de Estados Unidos son similares a los europeos, espero que la OMC resuelva la controversia en un rápido tiempo, ¿no? Porque justamente el problema es que después no hay lucro cesante cuando uno gana una causa de este tipo. Sí, es un dato muy interesante el que está tirando usted ahí, el tema de que en esos 3 años no hubo una compensación a la producción de biodiesel argentino. Es todo un dato ese realmente. Sin duda, es decir, se aplica una medida que te deja fuera del mercado y después vos la ganás demostrando que era injusta, que no se ajustaba a derecho y nadie te repone lo perdido. Claro, Claudio. Es algo que la OMC va a tener que revisar en sus normativas porque se presta que cada uno, por las dudas, intente en otras actividades hacer lo mismo. Claro, Claudio, ahora ya para ir dándole un cierre a este tema, nos ha dado un panorama muy claro. Vamos a imaginar el peor escenario posible. Estados Unidos tiene lugar con esta propuesta, con esta medida, y se cancelan los envíos de biodiesel a Estados Unidos. ¿Cómo va a ser el mientras tanto para la industria argentina? ¿Y habría algún mercado posible como para reubicar este excedente? Usted me decía de un 90% casi de la producción que se destina a Estados Unidos. El mercado interno argentino hoy está consumiendo poco más de 1 millón de toneladas de biodiesel. Con lo cual es impensable que a cortísimo plazo pueda sumar 1,5 millones de demanda para sustituir a Estados Unidos. La primera opción de nivel cercana sería que Europa recalcule hacia la baja los aranceles, que vuelvan a empezar a demandar biodiesel argentino y que el Tribunal Superior de Justicia, en la otra causa que inició la industria argentina, que ya sentenció en primera instancia a favor de la eliminación de esos aranceles antidumping en Europa, dictamine o sentencie, ya en forma definitiva, que Europa tiene que eliminar esos aranceles. Eso permitiría de nuevo reabrir mientras Europa no aplique una medida pararancelaria. Y lo demás es un trabajo muy lento de generación de uso de biodiesel en otros segmentos, de manera diferenciada, como el agrícola, donde está trabajando el Ministerio de Agroindustria, o en flotas cautivas de camiones ómnibus, en la que está trabajando el Ministerio de Energía, exigir al segmento eléctrico que cumpla con su obligación de usar biodiesel, que hoy no lo está haciendo. Algunos mercados chicos de a poco se pueden ir ganando, pero es un proceso muy difícil que va a tener que enfrentar la industria argentina de biodiesel
si se confirma una sanción de Estados Unidos similar a la de Europa. Sí, siempre, Claudio, los mercados externos cuesta mucho ganarlos y cuando se pierden de esta manera tan rápida es un proceso muy arduo retomar el camino, ¿no? Sí, es muy doloroso, pero también nos da una idea de cómo está el mundo en materia de proteccionismo, ¿no? Que cuando Argentina establece una política de apertura la tiene que hacer con mucha inteligencia, porque el libre comercio no hay en ningún lado, esta es la prueba. Está bien, Claudio. Bueno, muy claro su panorama. Le agradecemos el tiempo que ha tenido para nosotros y bueno, y seguramente estaremos en contacto para ver cómo va avanzando este tema, teniendo en cuenta que ya ahora en abril, en un poquito, va a haber novedades seguramente, como usted decía. Acá desde QM le agradecemos su tiempo y nos vemos la próxima, Claudio. El agradecido soy yo y estamos en contacto permanente. Un saludo para toda su televidencia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Claudio. Y se nos ha ido así de esta manera una nueva edición de QM Agro aquí por la pantalla de QM Noticias. Los esperamos la próxima semana. Un agradecimiento a la gente de La Tranquera que me viste como siempre. Nos vemos y que la pasen lindo.